Bueno, vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón de Dios? Y para recibir el perdón de Dios tenemos que reconocer que somos pecadores y que todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Leamos Isaías capítulo 59 del versículo 1 al 12. Isaías capítulo 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Encuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son como obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Bien, esto fue la lectura de el libro de Isaías, en el capítulo 59, y es muy claro lo que dice la Escritura. El pecado hace una separación entre Dios y el hombre, porque Dios no acepta el pecado, Él lo rechaza. Bien, vamos a continuar con la siguiente lectura. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ok, el libro de Eclesiastés es muy claro, y aunque haya religiones que digan que sus líderes son infalibles, pues esto es una mentira a la luz de la verdad, porque dice muy claro que no hay hombre justo y que sin embargo aún así pequen. La Biblia también nos dice que hubo un solo hombre que nunca pecó, es Jesucristo aquí en la tierra. Bien, ahora vamos a ver otra escritura, y es en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, y aquí varios versículos del capítulo 3, versículos 9 al 20, para posteriormente leer del versículo del capítulo 5 y al capítulo 7. Vamos a la carta a los Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno solo. Ahora vamos ahí mismo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, del versículo 12 al versículo 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, aquí quiero resaltar algunos puntos en base a la lectura anterior. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un solo hombre entró el pecado, la muerte, y ahora todos, dice la Escritura, estamos bajo condenación. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Eso dice el versículo 16. Ahora en el versículo 18 dice: así que, como por la transgresión de uno, en este caso de Adán, vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesucristo, ahora todos los hombres viene la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y aquí ya habla de nosotros, de toda la humanidad, así también la obediencia de uno, en este caso la obediencia de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Aquí ya habla de todos aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, tal como lo dice el Evangelio de Juan. La justicia de Jesucristo ahora es nuestra justicia para salvación.
La justicia de Cristo nos justifica a nosotros delante de Dios. Ahora los que somos hijos de Dios heredamos la salvación por medio de Jesucristo. Y aquí ya habla específicamente de la iglesia, de todos aquellos que han sido ya justificados. Ahora vamos al capítulo 7, versículos del 14 al 25 de aquí mismo, de la carta a los Romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, entonces llegamos a una conclusión en base a las escrituras antes mencionadas y leídas. Llegamos a la conclusión que no hay ser humano que no haya pecado, no hay un solo hombre que sea justo. Por lo tanto, esta condición nos mantiene separados de Dios. Esta es la condición de todo ser humano, sea hombre o mujer, porque no hay géneros. En este sentido, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien, con esto concluimos el primer tema. La escritura es muy clara y no hay duda en sus declaraciones en cuanto a la condición del hombre sin Cristo. Ahora continuamos con la siguiente declaración. Te voy a pedir que veas el siguiente video. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Venid y volvamos a Shem, porque Él nos curará, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados.